Han podido ver en el avance que les presentamos cada día y como saben además es miércoles, así que es momento de bienestar, de Wellness Cantabria y nos acompaña ya nuestra compañera Alba Díaz. Muy buenos días, Alba. Buenos días. Bienvenida un miércoles más, al igual que Noemí la semana pasada, acompañada de una profesional. Pues sí, hoy está con nosotros Alejandra Mantecón, que es profesional del método Pilates y de hecho profesora de él. Tiene el Centro Santander Pilates System y nos viene a contar un poco pues en profundidad el método, sus beneficios, a quién está dirigido y todas aquellas cosas pues que igual no conocemos y que merece la pena conocer. Bueno, pues damos la bienvenida a Alejandra al programa. Muchísimas gracias por haber sacado este hueco para acompañarnos esta mañana. Y lo primero, aunque mucha gente probablemente que esté en casa ya conozca el Pilates, ¿qué es exactamente el método Pilates? El método Pilates es un poco complicado explicarlo en poco tiempo porque tiene muchísimas maneras de explicarse, pero yo, con todo lo que he estudiado y todo lo que he aprendido, yo creo que el método Pilates básicamente es un método que ejercita todo el cuerpo, es un método de ejercitación integral que se basa fundamentalmente en el desarrollo de la musculatura, en el fortalecimiento de la musculatura, la flexibilidad, la relajación y la concentración. Y aumenta también la capacidad pulmonar, la capacidad respiratoria. Pero sobre todo es un control de la mente sobre el cuerpo. Y si tuvieras que destacar, por ejemplo, un beneficio principal que tuviese el método Pilates para todo el mundo que lo practique, ¿cuál sería? Pues el beneficio principal es que te fortalece toda la región abdominal, todos los abdominales. Además es que esto te va derivando, es como si fuese un puzzle que va encajando poco a poco. Entonces, al tener un buen fortalecimiento de la zona abdominal, tú puedes mantener una buena postura, que es lo que muchas veces a mucha gente le da más problemas. Simplemente el saberse estar sentado, el estar de pie, porque además pasamos muchas horas sentados y de pie. Entonces, si no tienes un buen fortalecimiento abdominal, no puedes tampoco tener una buena corrección de la pelvis, entonces no te puedes colocar correctamente y todo eso te va derivando en pequeños, bueno, a veces son grandes, pero vamos, pequeños dolores que son derivadas simplemente de la postura. Entonces, para mí, lo fundamental es el centro del poder, que es lo que llamaba Pilates, el powerhouse, que es el poder de los abdominales. Cuando tienes fuerte toda esa parte, además de ahí derivan todos los ejercicios, ya puedes hacer un buen trabajo de flexibilidad, de fortalecimiento, las extremidades superiores, las extremidades inferiores, todo toman un rango de movimiento muchísimo más grande, pero siempre no olvidándose del centro del poder, que llamaba así Pilates. Entonces, como nos comentas, no solo sirve para tratar enfermedades crónicas o puntuales, sino también para prevenirlas. Efectivamente, también para prevenirlas. Muchas veces las patologías que vienen crónicas y que vienen principalmente son de rodillas, de la zona escapular, o sea, de los hombros, perdón, y de la espalda. Y muchas de esas patologías son por un debilitamiento de la musculatura. Hay que tener en cuenta que cuando tú tienes un dolor en la zona lumbar, un dolor en los hombros, ¿qué es lo primero que haces? Evitar moverlo. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay veces que la misma patología te produce dolor, pero luego también te produce dolor la poca movilidad, porque los músculos que no se mueven se atrofian y los ligamentos, los tendones, las articulaciones, todo se va atrofiando. Cuando somos jóvenes todo nos parece muy bien, subimos, bajamos y a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta que no podemos correr para coger el autobús, que no podemos dar un salto, que no nos podemos bajar de una banqueta y todo eso es porque se va perdiendo la movilidad del cuerpo y eso es lo que trabaja Pilates. Eso es lo que trabaja. Fundamentalmente. Y según lo que nos cuentas, ¿para qué personas está indicado el Pilates? ¿Puede ir cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género? ¿O está indicado para...? Cualquier persona debe practicar Pilates. Yo tengo clases con niños. Mi principal alumno es mi hijo, que tiene 9 años y que ya desde pequeñito lo primero que le he enseñado es una buena corrección postural, que se siente bien en todos los sitios. Y luego también tengo pues, alumnos, pues por ejemplo la persona más mayor que tengo tiene 78 años. ¿Y qué es lo que le ocurre? Que no se mueve, que no puede hacer la vida diaria. Sí. O sea, de que incluso subirse a un coche, que es que parece, bueno, pues me subo, no, porque los músculos no te responden. Y entonces está adquiriendo muchísima movilidad y para él... Pues es un mundo, es conocer un mundo nuevo y decir, bueno, parece que sí que funciona. Y muchas veces son ejercicios muy básicos, si es que no hace falta dar volteretas. Hombre, cuando tienes gente, por ejemplo, muy preparada, porque también preparo a gente, atletas, dentro de su
dentro de su actividad no puedo hacer los mismos ejercicios que a un niño, que además hay que tener cuidado con los niños, y con una persona mayor. Pero sin embargo los resultados siempre son los mismos, que la gente está contenta con lo que hace, está contenta con los resultados, y cada persona te pide unos ejercicios y te pide unos resultados. Siempre que viene una persona a clase, siempre hablo con ella primero y le pregunto y le digo, ¿y qué es lo que a ti te interesa? ¿Y qué es lo que quieres fortalecer? ¿Y qué es lo que quieres hacer? ¿Y cuáles son tus metas? Y entonces te dice, pues mira, yo quiero... Hay veces que son tonterías, poderme subir a una banqueta. Dices, bueno, pues ya sabes más o menos lo que tienes que seguir con él. Luego hay personas que a lo mejor son bailarines, tengo bailarines, y entonces lo que quieren es pues, adquirir más flexibilidad más rápidamente, equilibrio, coordinación. Por eso el método Pilates tiene que ser personalizado y trabajar el profesor con alumno. Tengo clases de grupos, pero claro, los grupos que yo tengo son de 4 o 5 personas. Ya que son reducidos. Son muy reducidos. De 5 personas es siempre un poquito, porque también la gente hoy en día no es como antes, que tenía un horario fijo y sabía que era trabajar, lo que hacía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Hoy en día no. Hoy que tienes el niño, que tienes la reunión, que tienes esto, que tienes lo otro. Y entonces la gente se tiene que adaptar. Entonces, la verdad, para conseguir un buen beneficio tienes que tener una progresión. Y no puedes venir... Es que esta semana solo puedo ir un día, la semana que viene no puedo ir... No, tienes que venir 2 o 3 días. 2 o 3 días a la semana es lo recomendable para tener... Sí. Lo ideal son 4. Resultados, 4. Y, por ejemplo, todos tus alumnos, realmente ellos cuando hablan contigo, ¿notan los resultados? ¿Están asombrados con todo lo que están consiguiendo? Hay resultados que son asombrosos, porque en las 2 primeras sesiones encuentran ya... Esos son, por ejemplo, sobre todo los de los profesionales que pasan mucho tiempo de pie o pasan mucho tiempo sentado, la gente que está en el ordenador, porque simplemente les das 4 nociones, porque yo luego no quiero... No, en casa tienes que hacer... No, eso lo hago yo. Lo único que tienes que hacer es tener un poquito de cuidado al sentarte, al correr. Y hay muchas veces que en 2 sesiones vienen y dicen, es que no me ha dolido nada, es que estoy encantado. Luego, claro, tienes que seguir, ¿no? Claro, y luego hay gente que te lleva más tiempo, porque son verdaderamente patologías severas, y entonces pues necesitan un poquito más de trabajo, vamos a decir. Pero la gente en general está encantada. Y en general, Alejandra, cuando llegan por primera vez al centro, ¿cuáles son las mayores dudas o las mayores equivocaciones que tenemos con respecto al Pilates? Normalmente, ¿cuál es la idea, ¿no?, que tenemos antes de empezar a realizarlo? La mayor equivocación que hay con el método Pilates es que vienen a adelgazar. Entonces yo siempre, cuando me dicen eso, no, porque yo quiero adelgazar, digo, es que Pilates, mira, no es para adelgazar. Eso no quiere decir que no se adelgace, ¿eh? Porque luego además cada cuerpo responde de una manera. Pero Pilates no es para adelgazar. O sea, Pilates sí te alarga la figura y te cambia, porque Pilates trabaja la musculatura alargándola. Y no es un trabajo concéntrico, sino o sea, que te alarga la musculatura, ¿no? Y entonces el cuerpo cambia. Luego es muy importante, por ejemplo, para la mujer sobre todo, la zona abdominal. Tenemos mucha tendencia a desplomarnos, entonces hay que estar siempre con el ombligo, como les digo yo, hacia adentro y hacia arriba, y siempre se acuerdan, Sandra, hacia adentro y hacia arriba. Y entonces eso te reduce un poquito la cintura y te alarga la figura. Sí he tenido casos de verdad que han disminuido 2 tallas, pero no en el peso, porque además hay gente que incluso aumenta de peso, pero aumenta de peso porque los músculos pesan y la masa muscular se desarrolla y entonces eso pesa. Pero sí, bueno, estoy hablando de un caso, te lo digo porque ha sido el más espectacular que he tenido, de 2 tallas, sin hacer dieta ni nada. Ahora, si tú haces una dieta, si tú corriges la postura, si tú tienes un trabajo muscular y además te ayudas con una dieta, ten en cuenta que si no quemas calorías y haces, porque Pilates no es un ejercicio sedentario, o sea, necesitas mucho trabajo y todo eso sale de dentro. Yo creo que eso también es una equivocación, ¿no?, que tiene mucha gente que hace otros deportes que dice, el Pilates es como relajado. No. En Pilates se suda y se trabaja. Se suda y se trabaja. Y mira, yo os voy a contar un caso que tengo de un alumno, pues yo no sé lo que me dirá, pero 1,90 debe medir. Un chico bien, cuadrado y tal. Nos ponemos a hacer unos ejercicios, empiezas con el método muy despacio, te colocas, tal, eso, hasta ahí muy bien. Entonces ya empiezo a meterle un poquito de fuerza. ¿Cómo aplico yo la fuerza? Metiendo muelles. Porque yo trabajo también no solo en el suelo, trabajo con los aparatos, que trabajan, ya os digo, con resortes y con muelles y con poleas.
un ejercicio muy sencillo. Digo, vamos a hacer este trabajo de brazos, solamente de brazos. Me pongo a hacerlo y se sienta, se pone y no podía con él. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que yo sea más fuerte que él, sino que yo canalizo mejor mi fuerza. O sea, yo sí tengo que utilizar los bíceps, yo sé cómo utilizar solo los bíceps. No empiezo a utilizar todos los... Solamente utilizo los bíceps y sé canalizarlo. ¿Qué pasa? Que en una semana, en 1 o 2 semanas me pasó. Porque ya le enseñé a canalizar su fuerza y a saber de qué músculos tiene que tirar para poder realizar un simple movimiento que es un trabajo de brazos, de carga. Tú tienes que coger un peso y no tienes por qué utilizar la espalda, las piernas, el cuello, no, solo tienes que utilizar los brazos. Y si no puedes, pues pide ayuda. Pero... Y luego, por ejemplo, con esto que nos comentas de la aparatología, que existen varias controversias con Pilates, que si lleva aparatos, que si no, ¿qué nos puedes contar tú? Pilates, originariamente lo que diseñó fue una tabla de ejercicios en el suelo, porque era un hombre que padecía de asma, raquitismo y fiebres reumáticas desde chiquitín. Y entonces él su vida la centró un poquito en el trabajo muscular. Entonces fue boxeador, hizo también natación, bueno, distintas disciplinas. Y luego la vida le dio que tuvo que trabajar en la enfermería, en el campo de concentración donde le ingresaron, y ahí fue donde ideó el trabajo con las máquinas. Pero eso también fue de él, es originario de él también. Lo que pasa es que allí diseñó las camas de la enfermería, por eso se trabaja con muelles, porque son, imaginaros lo que es la cama de una cama con sus muelles, y entonces él adaptó todos esos resortes, luego con poleas y tal, para que los enfermos que entraban allí pudiesen trabajar, porque claro, la gente sana puede trabajar el suelo, pero hay para muchas patologías que el Pilates mat no está recomendado. Que es mucho mejor pues utilizar el otro método posterior. Es más efectivo. Es más efectivo, porque luego una vez que ya estás entrenado ya puedes hacer las dos cosas. Pero ten en cuenta que en el suelo utilizas tu cuerpo. Aunque utilizas accesorios, utilizamos el balón, el aro, el rulo, las bandas elásticas, pero las máquinas te ayudan a realizar los ejercicios que en el suelo no puedes ayudar, porque te sirven un poco de apoyo. Cuando tú necesitas que esa persona necesite un apoyo para hacer los ejercicios, cuando necesitas, ya te digo, gente que necesitas entrenar, lo que haces es ponerle dificultad, ponerle mucho más fuerza de la que él normalmente necesita para hacer su actividad, y luego él cuando realiza su actividad pues le resulta muchísimo más fácil. Yeah. Y luego, por ejemplo, últimamente se está hablando mucho del Pilates para embarazadas y para posteriormente al posparto. ¿Qué beneficios tiene y desde tu experiencia, cómo ves que se notan realmente esos beneficios? Hay que tener en cuenta que las mujeres embarazadas sufren en poco tiempo un cambio muy brusco en su cuerpo. Principalmente donde más se nota en las mujeres embarazadas es que al aumentar el volumen, lo primero que hace es cambiar el centro de gravedad. Entonces ya tienes que empezar un poco a replantearte sin querer, porque claro, tú cuando caminas no piensas cómo caminas, lo que pasa es que el cuerpo tiene que... Entonces, ¿qué hace? Compensa con unos músculos, y entonces ¿qué pasa? La zona lumbar, casi siempre, la imagen de las embarazadas siempre es en la zona lumbar y hacia atrás. Bueno, pues eso te fortalece los abdominales, lo que quiere decir que claro, ese aumento de volumen, luego cuando disminuye, todos esos músculos los tienes otra vez que volver a fortalecer, porque si no, la recuperación es mucho más lenta y en muchas ocasiones no se llega a restablecer del todo. Sin embargo, si tú empiezas a hacer unos ejercicios, lo que digo del Pilates, que se centran todo su poder en la zona abdominal, pues entonces eso lo recuperas muchísimo antes. Luego también tiene, hablando un poquito del posparto, los problemas de incontinencia. Pilates trabaja el suelo pélvico. Entonces todo eso también te ayuda muchísimo a la recuperación. Pero yo siempre digo, cuando me ha venido alguna chica que se había quedado embarazada y quería empezar a hacer el método Pilates, siempre les tienes que preguntar, lo primero que se lo pregunten a su ginecólogo, que ese es el mejor que le va a decir cuándo puede empezar y cómo puede empezar. Cuando no ha realizado ninguna actividad, antes ni Pilates, ni ejercicio, ni nada, siempre es mejor esperar, por lo menos durante el primer trimestre. Porque la pelvis, la musculatura, se flexibiliza muchísimo más. Entonces puedes tener el problema
de que tiras demasiado de una zona, porque eso lo tienes muchísimo más flexible, a la que no estás acostumbrada, y lo que puedes hacer es lesionarte. Ten en cuenta que la pelvis de la mujer tiene que aumentar. Y entonces, ¿eso qué supone? Que los músculos y los tendones y las articulaciones se flexibilizan. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando trabajas. El caso más curioso, el mío. Porque yo cuando tuve el primer niño, le tuve por cesárea, no había hecho pilates, estaba haciéndolo de lado. Cuando me quedé embarazada de la niña, ya estaba con el método pilates. No tuve ningún problema desde el primer día, desde el día antes, hacer la misma actividad, además, todo. Hay que tener un poquito de cuidado solamente con los impactos y con los saltos, pero si tú realizas una actividad tienes que continuar con ella. Siempre y cuando no tengas problemas, el médico te diga que todo va bien, siempre vamos a partir del punto de que todo va bien, ¿eh? Y yo, por ejemplo, con Alejandro, con mi primer hijo, le tuve por cesárea, y la segunda, pues la tuve parto natural y sentada. Fue mucha fuerza abdominal, mucha fuerza de cintura escapular y todo, porque me tenía que agarrar como un arco. Y los resultados fueron, y luego la recuperación igual, exactamente igual. Entonces yo siempre, mucho más rápida. Yo siempre digo, embarazadas, primero consultar al ginecólogo y luego buscarte un centro, porque sí hay que tener ciertas precauciones, ¿eh? O sea, hay que tener ciertas, porque no vas a ponerla ni boca abajo, ni la vas a poner con las piernas, no. Hay que tener ciertas... ¿No hacer una clase conjunta en la que hay varias personas? Y tampoco hace falta que haga una clase para personas mayores. O sea, cada persona tiene una capacidad, y esa capacidad cuando estás embarazada la tienes exactamente igual, solamente que tienes que tener un poco de cuidado, pero nada más. No hay que tener miedo, pero sí hay que tener precaución. Pues Alejandra, muchísimas... ¿Quieres preguntar? No, sí, lo único, por último, antes, hablando de lo de los aparatos, lo hemos comentado además fuera de cámara, en vuestro centro, Alejandra, se lleva a cabo un tipo de pilates con plataforma vibratoria que probablemente sea desconocido para muchas de las personas que están en casa. ¿Cómo se realiza el pilates encima de la plataforma y qué beneficios tiene con respecto al pilates habitual? Bueno, los beneficios que tiene es que ya solamente los beneficios que tiene Pilates, juntándolos con los beneficios que tiene la plataforma vibratoria, es un aumento de los beneficios del método. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la plataforma vibratoria tiene unos ejercicios básicos, que también los tienes que hacer con un monitor, porque no todos los ejercicios valen para todas las personas. Tienes que tener un monitor que te esté dirigiendo. Tú, cuando ya tienes un control, ya llevas unas cuantas sesiones y un monitor te indica, pues tienes que hacer este y este ejercicio, tampoco hace falta que estén encima tuyo. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque es un trabajo muy profundo y te trabaja toda la musculatura. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene unos ejercicios básicos, pero luego se han hecho, como todo, se va evolucionando, y entonces gente muy entendida en el método Pilates lo que ha hecho ha sido combinar los dos métodos. Entonces, pues se llama Pilates Power Play. Entonces tienes los mismos, aumentan los beneficios en poco tiempo, porque la plataforma vibratoria tampoco puedes estar mucho tiempo. Siempre es aconsejable estar 20 minutos, media hora, porque entre que subes, bajas, colocas, explicas, pues bueno, pero no más, no más. ¿Y ese tiempo es suficiente para...? Sí, sí, porque el trabajo muscular es muy fuerte, es como si estuvieses 20 minutos de plataforma, es como si estuvieses 2 horas jugando al tenis. Siempre hablamos de un nivel medio alto, vamos a decir que, y básico, y luego también es muy bueno para gente que no tiene movilidad. Porque como la misma plataforma te produce una vibración en el cuerpo, una contracción muscular, y tu cuerpo responde relajando esa contracción. Entonces, pero sin embargo puedes estar estático. Y entonces mueves todos los músculos del cuerpo. Es muy bueno para la gente, por ejemplo, que tiene hernias discales muy dolorosas, en las que la movilidad no es conveniente, pues entonces se quedan estáticos y la máquina les mueve los músculos arriba y abajo. Gente que tiene atrofia o que una parte del cuerpo no la mueve, el riego no le llega bien. Cuando tienes parálisis en una zona del cuerpo, no la mueves. Sin embargo, la plataforma, ¿qué te ayuda? A que no tengas una atrofia muscular. Bueno, pues yo creo que no sé si a alguien le ha quedado más dudas, si no, ya saben que Alejandra se las puede resolver a través del email de Wellness Cantabria, info@wellnesscantabria.com, y si no, visitando la web. Muchísimas gracias a las dos, gracias Alba, nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias Alejandra, te esperamos cuando quieras. Vale, muchas gracias a vosotras. Nosotros nos...